Bueno, vamos a hablar sobre potencia. Cuando hablamos de potencia también tenemos que referirnos a una fuerza, a un trabajo. ¿Qué es potencia? Una cantidad de trabajo, fuerza, energía aplicada en un cuerpo, en una unidad de tiempo. ¿Qué es trabajo? También es una fuerza equivalente a una energía necesaria para mover o desplazar un cuerpo. Por lo tanto, la fórmula de la potencia va a ser igual. Potencia igual derivación de trabajo sobre derivación de tiempo. También tenemos una derivada de esta fórmula. Como sabemos que trabajo es fuerza por distancia aquí hay otra pequeña fórmula. Por lo tanto, en el capítulo de movimiento rectilíneo uniforme hay una velocidad, una distancia y un tiempo. Por lo tanto, esto va a ser una velocidad. Aquí va a ser igual. También potencia, fuerza por velocidad. También tenemos que tener en cuenta que cuando hablamos sobre potencia nos referimos a una fuerza o una energía. La unidad del Sistema Internacional de Potencia va a ser el watt. ¿Cómo sacamos el watt? Como sabemos que la fórmula es derivación de trabajo sobre derivación de tiempo, entonces el trabajo sabemos que se va a medir en joules, ¿no? Y el tiempo en segundos. Por lo tanto, aquí sale el watt. ¿Y qué equivale al watt? Un watt equivale a 10 al cubo de joule sobre segundo. Se define una potencia media como esta, que es igual a derivación de trabajo sobre derivación de tiempo. Es el trabajo en un intervalo de tiempo, o sea, realizado. Quizás en los problemas la rapidez no sea constante, por lo tanto también tenemos una potencia instantánea, que va a ser igual cuando el límite del intervalo de tiempo va a ser a 0, es derivada de trabajo sobre derivada de tiempo. Como sabemos que el watt es una potencia eléctrica y también el kilowatt es una unidad comercial de energía eléctrica. Por lo tanto, un kilowatt es igual a 10 al cubo de joule sobre segundo. Y el kilowatt por hora es un trabajo realizado total en 3600 segundos. Por lo tanto, esto va a ser igual a 3.6 por 10 a la sexta de megajoules. También tenemos que tener en cuenta que un megakilowatt va a ser igual a la 10 a la sexta de watt. Otro concepto de potencia, que cuando hablamos de potencia también hablamos de fuerza. Por lo tanto, vamos a hablar también sobre el kilowatt. El kilowatt es una unidad de trabajo, de energía, pero no más de potencia. Por lo tanto, en mecánica, el término de fuerza, una fuerza va a ser igual a la tangente que tiene como paralela una trayectoria de una derivada de desplazamiento. Por lo tanto, la fórmula va a ser derivada de trabajo o igual fuerza por delta de desplazamiento o derivación de desplazamiento. Tenemos que tener en cuenta que cuando hablamos sobre un desplazamiento puede ser una superficie horizontal o un objeto que cae inclinadamente, sin fricción o con fricción. Por lo tanto, esta fórmula debemos emplear siempre y cuando haya datos de desplazamiento o un trabajo o una fuerza. ¿Qué más le podemos decir? Que también hay cuando una potencia, el límite de tiempo va a tender a 0, va a ser igual a fuerza
por derivación de velocidad. Bueno, siguiendo con el tema, vamos a realizar un problema sobre potencia que corresponde a esta unidad. Entonces, ¿qué nos dice? ¿Cuántos joules de energía consume una bombilla eléctrica de 100 watts cada hora? ¿Con qué rapidez tendrá que correr una persona de 70 kilogramos para tener una cantidad de energía cinética? Lo primero que vamos a hacer es emplear los datos del problema para así ser fácil la solución de este respectivo problema. Por lo tanto, sabemos que 100 watts va a ser igual a potencia. También tenemos una masa que es de 70 kilogramos y una hora que va a equivaler a tiempo de 3600 segundos. Como nos piden joule, por lo tanto debemos buscar trabajo, que ese va a ser nuestra incógnita, y una rapidez, que también es otra incógnita. Por lo tanto, vamos a emplear la fórmula de potencia, que va a ser igual a derivación de trabajo sobre derivación de tiempo. Lo que aquí empleamos es despejar el trabajo para llegar a la solución, ¿no? Entonces esto va a ser igual potencia ya, aquí lo que debemos emplear solamente son los datos para llegar al resultado. Entonces, como sabemos que potencia va a ser igual a 100 watts y la hora, que equivale a 3600 segundos, esto va a ser igual a 3.6 por 10 a la quinta de joule. Sí. Bueno, nos habla sobre energía cinética, ¿no? Y también nos habla sobre una rapidez. Por lo tanto, tenemos una masa. La derivación de trabajo es 3.6 por 10 a la quinta de joule, ¿no? Como sacamos el resultado. Por lo tanto, aquí aplicamos concepto de energía. Como sabemos que la energía cinética va a ser la misma que la energía potencial. Cuando un cuerpo se convierte en cinética o se desplaza con cierta velocidad a algún lado, ¿no? Por lo tanto, en energía cinética vamos a emplear esta fórmula, que es K igual a un medio de masa por velocidad al cuadrado. Entonces, como nos dice el problema que buscamos rapidez, tenemos que despejar la velocidad. Entonces aquí empleamos conceptos matemáticos. Este lo pasamos acá y la masa viene a dividir. Como tenemos el cuadrado, la pasamos al otro lado y se va a convertir en raíz. Por lo tanto, aquí ya tenemos la fórmula despejada que nos ayuda a llegar a la resolución. Lo que vamos a hacer es emplear los datos para verificar el resultado. Entonces, tenemos que 2 es 3.6 por 10 a la quinta y una masa de 70 kilogramos. Se va y por lo tanto el resultado va a ser en una rapidez de 100 metros sobre segundo. Bueno, seguimos con el segundo problema. ¿Qué nos dice? Una piedra de 20 kilogramos se desliza por una superficie horizontal de 8 metros sobre segundo. Finalmente se para con una fricción entre la piedra y la superficie de 0.200. ¿Cuánta potencia térmica media se produce al detenerse la piedra? Por lo tanto, aquí nos habla sobre una fricción y nos habla sobre una masa y también nos habla sobre una potencia térmica que corresponde a un tipo de potencia. Por lo tanto, vamos a emplear los datos del problema. Nos dice que tenemos una masa de 20 kilogramos y nos dice que nos da una velocidad de 8 metros sobre segundo. Y finalmente se para con una fricción, dice. Entonces, ¿cómo llamaremos
es la fricción, con F y una abreviatura de U, que es 0.200. Y nos dice cuánta potencia. Entonces lo que vamos a despejar es una potencia, ¿no? Por lo tanto, para realizar este problema tenemos que hacer una pequeña gráfica que nos ayude a solucionarlo, ¿no? Como nos dice que se desliza una piedra de forma horizontal y se para con una fricción y que esta espera, o sea, dice que la piedra ya está en movimiento, por lo tanto va a tener de 8 metros sobre segundos. Entonces lo que queremos buscar aquí también es una velocidad. Vamos a emplear la fórmula de velocidad media, que va a ser igual a velocidad 2 más velocidad 1 sobre 2. O puede ser velocidad final más velocidad inicial, que esto va a ser igual a 8 metros sobre segundos más 0 sobre 2. Cogemos velocidad final como 8 metros sobre segundos porque nos dice que ya la piedra estuvo en movimiento. Entonces, con una velocidad, no sabemos la velocidad inicial, con que inició, o sea, con que recorrió esa piedra, sino que ya estaba a espera de 8 metros. Por lo tanto, esto va a ser igual a 4 metros sobre segundo. ¿Qué más nos dice? Que tenemos una potencia, ¿no? Y habla sobre una fuerza de fricción. Por lo tanto, vamos a emplear esta fórmula que dice potencia igual a fuerza por velocidad. Pero no es una fuerza cualquiera, esta es una fuerza de fricción. Por lo tanto, en el capítulo de fricción vamos a emplear esta pequeña fórmula que va a ser F igual al coeficiente de fricción masa por gravedad. Esta fórmula vamos a emplearla en el concepto de potencia. Entonces lo que tenemos aquí es poner los datos, vamos a emplear los datos. Como sabemos que la fuerza de fricción o el coeficiente de fricción entre la piedra y la superficie es de 0.2, con la que llegó a rozar o topar. Entonces tenemos una masa de 20 kilogramos, una gravedad de 9.8 metros sobre segundo al cuadrado y una velocidad de 4 metros sobre segundo. Entonces esto va a dar igual a una potencia de 1.57 watts.